Reforma a la trazabilidad fiscal, de control de productos a control de cadenas operativas. Pronósticos deportivos, nuevo marco regulatorio y reforma tributaria. ICE 0% temporal sobre las cervezas. Cuidado con las fechas, sistemas contables e inventario. Habeas data y coactivas tributarias. La garantía no reemplaza la defensa. Prevención del lavado de activos. Menos papeles y más control. Contratación pública. Declaraciones erróneas sobre productor nacional. Sociedades anónimas deportivas. Deporte, inversión y gobierno corporativo. Unión Europea. Simplificación tributaria y reducción de cargas. Radar internacional, Gafi y Banco Mundial. Cumplimiento y liquidez bajo presión. Obligaciones empresariales para el mes de julio 2026. Bienvenidos a Balta Informe Mensual. Soy Fernando Peralta, socio de Balta, y en esta edición revisaremos los cambios tributarios, legales, regulatorios e internacionales más importantes de junio del 2026, con un enfoque práctico, cómo impacta a tu empresa y qué deberías revisar desde ya para prevenir riesgos. El primer tema es tributario, pero el cambio real está en el control operativo. El Decreto Ejecutivo 398 reformó las reglas de la trazabilidad fiscal del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. Técnicamente, el cambio más importante está en que el régimen ya no se redacta solo para bienes. Ahora puede alcanzar productos que sean bienes y también servicios, siempre que el SRI los determine mediante la respectiva resolución general. Además, el reglamento incorpora componentes digitales de seguridad, no solo componentes físicos, y exige que la marcación se realice exclusivamente con mecanismos aprobados por el SRI. Esto no significa que todas las empresas queden obligadas de manera automática a este procedimiento. La obligación dependerá de la resolución general que emitirá el SRI en lo posterior, pero la señal regulatoria es muy clara. La administración tributaria está pasando de un control documental a un control de trazabilidad real. Para las empresas, el impacto práctico está en el tema de inventarios, bodega, importaciones, guías de revisión, facturación, lotes, devoluciones, anulaciones y documentos de transporte. Si una compañía produce, importa, almacena o distribuye bienes sujetos al control fiscal, como pasa ahora con los productos ICE, debe poder reconstruir el recorrido del producto desde su origen hasta su venta. El riesgo ya no está solo en declarar mal un impuesto. El riesgo está en no poder demostrar origen, autenticidad, movimiento y destino del producto cuando la autoridad así lo solicite. Y si la verificación física o electrónica falla, puede existir exposición a observaciones, retenciones operativas o incluso procesos de incautación. Junio trajo cambios grandes para los operadores de pronósticos deportivos. El Decreto Ejecutivo 422 hace dos cosas a la vez: expide el nuevo reglamento general a la Ley Orgánica de Deporte y reforma el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, en lo que corresponde al impuesto a la renta único de esta actividad. En la práctica, en este sector, al tener un marco integral, ya no basta tener plataformas y pagar impuestos. Para operar se necesita licencia del ente rector del deporte y una plataforma autorizada, requisitos legales, requisitos técnicos, financieros y operativos, y operatividad de seguridad de información, prevención del lavado de activos y reglas de publicidad, medios de pago y juego responsable. En lo que respecta a la parte tributaria, el cambio va más en lo operativo, es la retención sobre los premios. Desde la publicación del reglamento se debe retener el 15% sobre el premio que gana el jugador de cada evento de pronóstico. Eso obliga a la plataforma, que puede identificar para cada caso el jugador, el evento, el premio, la retención, la fecha y el soporte transaccional. Para el periodo entre el 1 de junio y el día anterior de esta publicación, se permite calcular los premios de forma consolidada por jugador. También hay una regla de transición para los operadores que ya venían funcionando. Pueden seguir operando, pero deben solicitar la autorización dentro del plazo previsto y acreditar su cumplimiento tributario de los últimos 3 ejercicios económicos, incluyendo el impuesto a la renta único, el impuesto al valor agregado y las retenciones sobre los premios. El impacto empresarial es fuerte.
Si el operador no puede probar su licencia, su cumplimiento tributario histórico y la trazabilidad de los premios y los controles antilavados, el riesgo ya no es solo una glosa, puede ser imposibilidad de seguir operando. ¿Qué debe revisar la empresa? Licencia o solicitud de autorización, incluido en el RUC, actividad económica, cumplimiento tributario de los 3 últimos ejercicios económicos y cálculo del 15% por evento, reportes del jugador, evento y premio y periodo, certificación técnica de plataforma, cuenta bancaria del juego, medios de pago, política de la UAFE, publicidad, contratos, tecnología y soporte documental de premios pagados. El impacto práctico: la reforma convierte el negocio en una actividad regulada de alto control. El operador necesita integrar tributación, tecnología, cumplimiento, prevención y lavado y un gobierno corporativo. El decreto ejecutivo 420 redujo temporalmente a cero la tarifa específica y ad valorem del ISEN para cerveza artesanal e industrial nacional e importada. El punto técnico importante es que se trata de una reducción temporal, por eso no basta con saber que la tarifa baja a cero. La empresa debe controlar exactamente desde cuándo y hasta cuándo aplica, qué productos están cubiertos, qué operaciones caen dentro del periodo y cómo se parametriza esa tarifa en la facturación, sistemas contables, ERP, inventarios y declaraciones. En este tipo de beneficios temporales, el riesgo suele estar en los cortes. Por ejemplo, facturas emitidas antes o después del periodo, despachos realizados en fechas distintas a la facturación, notas de crédito, devoluciones, promociones, ventas anticipadas, inventario en tránsito o ventas con bonificaciones. Para empresas productoras, importadoras, distribuidoras o comercializadoras de cerveza, el efecto práctico es tributario y comercial. Puede afectar precio de venta, margen, estrategia promocional, declaración del ICE y conciliación entre inventario y ventas. Nuestra lectura como Balta es muy concreta. Todo beneficio temporal debe tener control de fecha, control de producto y control documental. Si el sistema contable no distingue correctamente el periodo de vigencia o la categoría del producto, el beneficio puede terminar en diferencias tributarias muy importantes. Este tema viene directo de la Corte Constitucional y es muy práctico para las empresas que enfrentan procesos coactivos tributarios. En la sentencia 2033-22-EP de 2026, la Corte fue clara. El habeas data protege datos personales, sirve para acceder a ellos, actualizarlos, rectificarlos o exigir que se le dé un tratamiento correcto, pero no puede usarse como una vía indirecta para levantar medidas cautelares dictadas dentro de un proceso coactivo tributario, ni para producir efectos patrimoniales como modificar registros inmobiliarios o viabilizar una compraventa. La precisión importa. La Corte no dice que nunca puede acceder al control constitucional frente a actuaciones administrativas. Lo que dice es que el habeas data no puede desnaturalizarse para reemplazar vías tributarias, judiciales o constitucionales, que tienen otro objetivo. ¿Qué significa esto para una empresa? Que cuando llega una coactiva no hay que reaccionar con una acción genérica. Hay que revisar el expediente completo, el título de crédito, la notificación del título de crédito, el auto de pago, las medidas cautelares, los bienes afectados, el estado de deuda y los posibles errores registrales y vías disponibles para impugnar dichos actos administrativos. Usar mal una garantía constitucional tiene un doble costo. Primero, se pierde el tiempo procesal. Segundo, se debilita la defensa de fondo. No toda afectación en una coactiva se resuelve con habeas data. La estrategia tiene que ser a partir de la deuda, la medida y la vía correcta. ¿Qué debe revisar la empresa? Si la deuda está en firme, si la notificación fue válida, si el auto de pago cumple con los requisitos legales, qué medida cautelar se dictó, sobre qué bienes recaen, si existe un error registral real, si corresponde reclamo, excepciones de coactiva, vía contenciosa administrativa o una garantía constitucional distinta. La defensa debe ser quirúrgica. Confundir este dato personal, deuda tributaria y medida cautelar puede llegar a escoger una vía equivocada.
En cumplimiento, junio dejó reformas relevantes sobre la normativa de la administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento de delitos aplicables para sujetos del sector financiero. El mensaje técnico es claro: el sistema de prevención no puede ser solo documental, tiene que funcionar como una estructura real de gestión de riesgos. Eso implica políticas, procedimientos, matriz de riesgo, segmentación de clientes, segmentación de productos, canales y jurisdicción oficial de cumplimiento, auditorías, capacitación y evidencia de cada decisión. Para las empresas obligadas, el punto crítico es la trazabilidad del control. Desde la lectura de Balta es práctica. En una revisión, la autoridad no solo va a pedir políticas, va a pedir expedientes, va a pedir actas, reportes, matrices, alertas, seguimientos y evidencia de capacitación. Si estos documentos no convergen entre sí, el sistema pierde credibilidad. ¿Qué debe revisar la empresa? La matriz de riesgo, metodología de segmentación, expedientes de clientes, beneficiario final, señales de alerta, monitoreo transaccional, reportes internos, actas de comité, capacitación, auditorías, actualización de políticas y evidencia de decisión. El riesgo no está solo en una sanción, está en operar con clientes, canales o transacciones que la empresa no puede explicar técnicamente. En contratación pública, junio dejó casos importantes para proveedores del Estado. El CERCOR sancionó a proveedores por declaraciones erróneas dentro del proceso de contratación, incluyendo información sobre su condición de productor nacional. Esto se conecta con el valor agregado ecuatoriano, el origen de los bienes y las condiciones declaradas en la oferta. El punto técnico es que una declaración dentro de un proceso de contratación pública no es formalidad sin consecuencias, es una manifestación que tiene que estar respaldada por documentos verificables. Para las empresas proveedoras del Estado, el impacto es directo. Una declaración incorrecta puede traer sanción, suspensión en el RUP, pérdida de oportunidades futuras, cuestionamientos de ofertas y daño reputacional. Y asimismo puede afectar también a la relación comercial con las entidades contratantes. La lectura de Balta es práctica. Antes de subir una oferta, no debería revisarla solo el área comercial. Tiene que intervenir el área técnica, el área legal, el área de compras, el área de importaciones y contabilidad. Si se declara el origen nacional del producto nacional, BAE, o ciertas características técnicas, tiene que existir soportes certificados, fichas, facturas, trazabilidad de proveedores y procesos productivos y todo el respaldo documental. El problema no nace siempre de la mala fe, a veces nace de copiar información, de rehusar formularios anteriores o no validar bien al proveedor. Pero en contratación pública, un error operativo puede convertirse en una sanción administrativa. ¿Qué debe revisar la empresa? Certificados de origen, condiciones de productor nacional, cálculo y soportes de BAE, fichas técnicas, facturas de proveedores, trazabilidad de componentes, formularios, cargados, consistencias entre oferta y documentos, revisión legal previa y archivo de soporte de cada proceso. El proveedor debe tratar de cada oferta como un expediente de defensa. Si gana, debe poder probar lo que declaró. Si pierde o es revisado, también. La Superintendencia de Compañías expidió el reglamento para la transformación de clubes deportivos en sociedades anónimas deportivas. Aunque puede parecer un tema netamente sectorial, tiene un componente empresarial muy relevante. El cambio abre una ruta para que clubes deportivos puedan organizarse bajo una estructura societaria con reglas de capital, administración, control, información financiera, gobierno corporativo y participación de inversionistas. Para clubes deportivos el impacto no es solamente jurídico. Antes de transformarse debe revisar activos, pasivos, contratos, obligaciones laborales, derechos deportivos, deudas tributarias, estados financieros, patrocinios, relación con socios o hinchas y contingencias legales. Una transformación sin diagnóstico puede trasladar en un desorden institucional a una nueva estructura societaria. Para inversionistas el punto es due diligence. No basta con mirar la marca deportiva o la base de hinchas. Hay que revisar números, contratos, contingencias, estructura de gobierno, obligaciones pendientes, flujos proyectados y riesgos regulatorios. Nuestra lectura como Balta es muy concreta.
Una sociedad anónima deportiva puede ser una oportunidad de inversión y profesionalización, pero solo si nace con información limpia, reglas claras y control financiero adecuado. En el radar internacional, la Comisión Europea presentó un paquete de simplificación tributaria para reducir cargas de cumplimiento y mejorar la competitividad. Aunque se trata de una iniciativa europea, el mensaje es útil para Ecuador y América Latina. Las empresas no solo enfrentan impuestos, también enfrentan costos de cumplimiento, reportes duplicados, formularios complejos, anexos, información repetida, sistemas que no se conectan y horas administrativas dedicadas a preparar datos para distintas autoridades que lo requieren. En ese sentido, la simplificación tributaria busca reducir esa carga sin perder el control fiscal. La tendencia internacional apunta a la interoperabilidad, datos estructurados, declaraciones más inteligentes, menos duplicidad y el uso cada vez más eficiente de la tecnología. Para las empresas ecuatorianas la lección es muy clara. No hay que esperar a que llegue una reforma para ordenar la información. Las compañías deben ya revisar sus bases tributarias, su documentación contable y financiera, sus conciliaciones, su soporte documental, sus anexos, sistemas contables, su facturación electrónica y sus reportes internos. Es importante añadir que mientras más limpia esté la información, menor será el costo de cumplir y menor el riesgo frente a cruces automáticos. Empecemos por Gafi. El estándar internacional sigue empujando a empresas y reguladores hacia un cumplimiento de antilavado basado en riesgos. La tendencia es clara: menos formalismo, menos vacío, más controles efectivos. Las empresas deben poder demostrar quién es el beneficiario final, qué debida diligencia aplicaron, cómo monitorean sus transacciones, qué alertas generan y qué decisiones documentales toman. Y aquí es donde, unidos ambos puntos, en un entorno más exigente, la empresa tiene que controlar, mejorar sus riesgos y su liquidez al mismo tiempo. No se puede gestionar cumplimiento en documentos genéricos, ni finanzas en un solo escenario. ¿Qué debe revisar la empresa? La matriz de riesgo, el beneficiario final, alertas transaccionales, escenarios de ventas, de costos, tasas, inventarios y caja, exposición a importadores, energía y financiamiento de proveedores críticos, cartera vencida y un plan de acción ante menor liquidez. Estas son las principales obligaciones empresariales de julio de 2026. Entre el 10 y el 28 de julio, según el noveno dígito de RUC, las empresas deben realizar sus declaraciones ante el SRI, IVA mensual de junio, retenciones delincuentes y anexos aplicables. Para julio de 2026, las fechas son las siguientes. En julio también concentra el vencimiento del IVA semestral del primer semestre del 2026 para contribuyentes que declaran bajo esta modalidad. En retenciones, la empresa debe verificar que lo retenido coincida con los pagos, créditos en la cuenta, comprobantes y contabilidad. La regla clave es que la retención se realiza al momento del pago o crédito en la cuenta, lo que ocurra primero. También debe revisarse el anexo transaccional simplificado, o ATS, que se presenta con información mensual y debe ser consistente en compras, ventas, retenciones, comprobantes electrónicos y declaraciones. En materia societaria, las compañías que realizan ventas a crédito deben revisar la presentación trimestral de información ante la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros. Este trámite aplica a personas jurídicas que realizan ventas a crédito y están vinculados al artículo 4 del Reglamento del Control de Ventas a Crédito y emisión de tarjetas de circulación restringida. Hasta el 15 de julio, los empleadores deben verificar el pago de planillas de aportes al IES. Si el vencimiento cae en sábado, domingo o feriado, el IES permite pagar hasta el siguiente día hábil, según la Ley de Seguridad Social. Finalmente, julio es un buen momento para cerrar controles.
El objetivo no es solo cumplir fechas, es dejar la información ordenada antes de cruces automáticos, requerimientos o procesos de control.